bienvenida a este momento de reflexión de la palabra de Dios. Espero que estés muy bien y que esta enseñanza sea de bendición para ti, para tu vida y que lo puedas compartir para tus amigos, familiares y que puedan aprender más de la palabra de Dios. Para comenzar la enseñanza no es nada mejor que una oración. Entonces, por favor, acompáñanos. Señor Jesús, gracias por un día más de vida, Dios. Gracias por estos momentos cortos de reflexión, Dios, porque el momento de reflexionar la palabra de Dios es recordar cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Dios. Porque recordar quién es Dios es recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Te pedimos, Dios, por favor, respáldanos, Dios, danos sabiduría y una correcta interpretación de las Escrituras para siempre hacer tu voluntad, porque tu palabra dice que la voluntad de Dios siempre es para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Primer principio. La educación tiene que comenzar a temprana edad. En Proverbios 22:6 dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Una vez por ahí leí que la educación de un niño, la gran parte de su educación, se forma antes de los 5 años, y eso es algo impresionante. Vemos cómo, y se ve reflejado en la sociedad, que la verdadera educación no nace de una universidad o del colegio o de los amigos, sino más de una educación del hogar. La verdadera educación nace del hogar. Por lo tanto, es importante que como padres inculquen esto y no se dejen llevar de cierta manera por una dulzura o inocencia del niño, sino todo lo contrario, que la inocencia del niño sea una inspiración para protegerlo y aprovechar esa inocencia para colocar en su corazón raíces profundas, para que en el futuro, como dice Proverbios 22:6, el viejo, el anciano, agradezca por esos principios. Un segundo principio para los padres es la disciplina a tu hijo. Y es que no solamente es cuestión de palabras, no solamente es cuestión de enseñarle, sino la palabra disciplina es muy grande ese término y a la vez como muy concreto. En Hebreos 12:6 dice: porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Es algo muy interesante. Siempre como hijos pasamos por la parte en que papá nos castiga y no entendemos por qué. La madurez tal vez no nos da para entender el por qué el padre hace eso, pero entendemos en el futuro que fue lo mejor de eso y le agradecemos a los papás por eso. También es el punto en que darle extrema libertad a tu hijo no es un acto de amor, sino es un acto de irresponsabilidad. Tienes que entender que el niño no tiene madurez espiritual, no tiene un intelecto o una experiencia suficiente como para tomar decisiones en su vida, decisiones importantes, y es importante que tú como padre, por tu experiencia y por la confianza en Dios, aprendas a tomar el control de la educación de tu hijo. Es una disciplina con tu hijo. Enséñale los principios, no permitas que se desvíe. No. El tener un hijo delante de Dios es un acto de responsabilidad, se podría resumir así. Tienes que educar a su hijo porque una persona solamente puede tomar dos caminos: o estar con Dios o estar sin Dios. Uno trae bendición y otro trae destrucción. Por lo tanto, toma la responsabilidad de educar a este hijo por el bien de la familia, por el bien de tu corazón, por el bien del corazón del hijo y por el bien de la sociedad. Primer principio, la obediencia a vuestros padres. Efesios 6:4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otro versículo dice, Colosenses 3:20-21: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A medida que el tiempo transcurre, oímos en las personas decir que las generaciones vienen más difíciles y que ellos y por eso ellos justifican el comportamiento de sus hijos. La verdad no estoy de todo de acuerdo con esto, pues a pesar de que el sistema en el que vivimos cada día está más contaminado, nosotros debemos tener siempre presente a quien servimos. En la actualidad es evidente que esa unión en las familias se ha deteriorado por muchos factores
tanto políticos, religiosos, tecnológicos, como estar tanto tiempo pegado al celular, el colegio, priorizar las tareas, trabajos, universidad y el trabajo. Y el principal problema que afecta mucho a las familias es la falta de comunicación. Y aunque no lo crean, las principales familias afectadas son las que colocan el trabajo por encima de todo. Y no está mal trabajar y dedicarte con esmero a tu trabajo. Pero quiero que analices este punto y revises si es tu caso. Muchas veces nos preocupamos o nos ocupamos tanto de los cargos y responsabilidades que tenemos del trabajo, y tanto así que descuidamos el primer ministerio que Dios nos dio, que Dios nos encomendó, que es la familia. Es por ello que recomiendo a los padres que le dediquen tiempo a sus hijos y a los hijos que escuchen a sus padres, porque en su boca Dios coloca palabras de sabiduría para guiarlos hacia un camino recto. Segundo principio, ama a tu hijo. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. La realidad de las cosas es que el verdadero amor no se muestra solamente con palabras, sino más con acciones. Lo más hermoso de la historia de Jesús es que Él inspiraba más con sus acciones que con sus palabras. Él sanaba enfermos, Él ayudaba al prójimo, siempre estaba ahí demostrando un ejemplo a seguir. Y cuando alguien se le acercaba, Jesús le explicaba, y esa explicación complementaba esa inspiración. Pero la explicación no puede ser el 100% de la forma de inspirar a los demás, tiene que ser con acciones. Cuando digo que amemos a nuestros hijos, hablo del amor real, el amor que enseña la palabra de Dios. ¿Dónde se ve reflejado esto? Primera de Corintios, capítulo 13, del 4 al 7, dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por lo tanto, si practicamos este concepto de amor a nuestros hijos, los cambios van a ser increíbles. Porque un verdadero amor no se muestra solamente en el castigo, o en la exagerada crítica, o en el regaño, o en un sometimiento de hacerme caso, sino el exagerado amor va mucho más allá de eso. No busca lo suyo, busca lo de Él. Segundo principio, escucha a tus padres. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Cuando mamá y papá hablan, muchas veces pensamos como, qué aburrimiento, o hacemos preguntas como, ¿ya terminaste? No nos gusta que nos corrijan, pero al fin y al cabo, cuando estamos en problemas, ¿a quiénes recurrimos? ¿A quiénes vamos para esa solución? ¿O a quiénes llegamos en esos apuros que nos afectan? A ellos, ¿cierto? Es verdad que hay padres que no tienen compasión al hablar y nos sentimos ofendidos cuando nos corrigen porque sus palabras lastiman. Pero cada quien conoce a su papá o su mamá y debe tomar en cuenta que cuando hay ira de por medio se habla un poco más de lo que se debe. Más allá de cualquier cosa que tu padre o madre pueda decirte en un momento de ira, tú conoces a tus padres y tú sabes que ellos lo hacen por amor y que te están corrigiendo para una mejor solución o una mejor persona en ti. Así que no permitas que tu corazón te engañe guardando rencor o asumiendo que estás oyendo ira de tus padres que no quieren ayudarte, sino solo quieren destruirte y desanimarte. Porque ellos siempre van a querer lo mejor para ti. Respeta y valora los consejos de tus padres como Dios demanda en su palabra. Cuarto principio, que serían 2 en 1, por decirlo así, es enseñar madurez emocional y por lo tanto tener las emociones bajo control al momento de instruir a los hijos. En Proverbios 25, versículo 28 dice lo siguiente: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos.
Y en Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Es muy hermoso. La mejor forma de enseñar la madurez emocional o el comportamiento correcto en un término de emociones es con el ejemplo. Siempre el ejemplo va a ser la mayor forma de enseñar a alguien. Un padre que le enseña a su hijo a que tiene que ser respetuoso, tiene que practicar el perdón, pero sale a la calle y se agarra con el taxista o en el tránsito o con el vecino, etc. Eso mantiene confundido al hijo y eso no muestra una falsedad en esa enseñanza. No hay un principio, no hay una razón para. Decía una frase muy interesante y es: habla mucho cuando estés enojado y dirás un discurso del que te arrepentirás por el resto de tu vida. El arrepentimiento de lo que hacemos es, en mi opinión, el dolor y castigo más fuerte que tiene el ser humano. El saber que no podemos cambiar el pasado. Pero Jesús trae paz a nuestro corazón y olvida eso, pero eso es una discusión aparte. Pero en cuanto a esto, si no queremos arrepentirnos de lo que hacemos o decimos, aprendamos a controlar el enojo. Eso es algo fundamental. Podemos lastimar a los demás y por lo tanto tener un cargo de conciencia que nos va a lastimar por el resto de nuestra vida. Entonces, por el bien de los demás, por el bien de nosotros y también de nuestro hogar, de quienes nos ven, aprendamos a controlar las emociones. Sé que no es fácil al principio, pero es una cuestión de práctica y práctica. Es una habilidad que se adquiere con la sabiduría y confianza plena en Dios. Tercer principio: los hijos son el orgullo y la alegría de sus padres. Sé que algunas relaciones entre padres e hijos nunca es perfecta, pero es posible, es difícil, pero no imposible si le pones empeño para que así sea. Tú que estás escuchando esto, ten presente que somos el orgullo y alegría de nuestros padres y en nosotros ellos ven un futuro prometedor. También pueden ver un ejemplo en ellos de cómo solucionamos las cosas o cómo tratamos de darle solución a varias problemáticas que ellos dicen: uy, yo no lo hubiera hecho así. Pero hay que tener en cuenta que los logros que nosotros tenemos producen gran alegría en ellos. Nuestras preocupaciones y problemas también son los de ellos. En Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Hay que tener presente que muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros pensamientos, muchas cosas en las que nosotros actuamos o decimos, afecta mucho a nuestros padres sin que nosotros nos demos cuenta. A veces hay momentos en que pasa como un momento incómodo en la familia y uno se mira con los padres y los padres entienden, uno ya entiende como, la embarré. Pero siempre hay ese momento en que los padres le dicen como: venga, ¿por qué hace eso? ¿Por qué él dijo eso? Pero siempre hay un momento de hablar con los padres y de decir, y que ellos demuestren que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos, es de importancia para ellos. Así que nunca olvidemos que eres un orgullo para tu padre y que eres una alegría para tu padre. Quinto tip o quinto principio. Dice: no permitir que el hogar gire alrededor del hijo. Vivimos para servir, no para ser servidos, y en esto el hombre encuentra verdadera paz, felicidad y prosperidad. Eso, en mi opinión, es una promesa y una forma en que Dios creó al hombre, que es algo impresionante. La naturaleza del hombre logra encontrar felicidad y satisfacción al ayudar más a los demás que a sí mismo. Entonces, yo entiendo que los padres tienen el deber de proteger a sus hijos, pero muchos cometen el error de que los protegen con exageración o con una mala costumbre, que empiezan a educar a sus hijos inconscientemente de una forma en que mis padres tienen que responder por mí. Es decir, ellos empiezan a ver cómo esa protección se convierte como una forma de sometimiento y servicio. Y eso está mal, en mi opinión. La protección de los hijos a los padres generalmente nace porque los hijos logran ver en los padres que la protección que ellos tuvieron hacia nosotros es una protección que nace del amor puro.
Yo te protejo porque te amo. Yo te llevo la comida a la cama porque te amo. Yo te enseño los principios porque te amo. Yo te castigo porque te amo. Yo te prohíbo esto porque te amo. No porque te odie o porque sea una costumbre o una ley social o religión. No, es una cuestión de amor. El hijo no se puede creer como el centro de la casa y los padres no pueden permitir eso. Que todo gire en torno a él y lo que el consentido diga, porque si no va a ser un berrinche. No, señor. Hay que empezar a transmitir ese servicio de protección como padre, pero también un respeto de autoridad, en que los hijos también obedecen a los padres. Cuarto principio, confíen en sus padres. Ellos no son perfectos, pero nos aman y nunca harían nada que no fuese para nuestro beneficio. Así que habla con ellos, exprésale tus sentimientos, tus pensamientos, tus sueños, tus temores. Cuando más ellos sepan de la vida de nosotros, hay más posibilidades, o ellos tienen más posibilidades de comprender nuestras preocupaciones, y ellos van a tener buenos consejos o van a tener la confianza y nos van a comprender más en cómo ayudarnos o cómo aconsejarnos en ciertas circunstancias. Al confiar en tu papá, él sentirá la responsabilidad de esa confianza y se esforzará más que nunca para comprenderte y ayudarte. Los consejos que ellos nos dan son consejos sinceros, de alguien que nos conoce y nos ama. Lo que más desea su papá es que sean felices y que tengan éxito. Entonces surge la pregunta de ¿por qué no confiar en alguien así? Alguien que quiere lo mejor para ti, alguien que te ama, alguien que te guiará por el mejor camino, que ya ha tenido experiencias y que por esas experiencias te guía hacia un lugar donde no cometas esos errores que muchas veces él cometió, o que él no cometió pero sí vio a alguien y sabe cuáles son las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confías en alguien así? Sexto principio o sexto tip, por decirlo así. Ser consistente con los hijos. En Hebreos 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuevamente, Jesucristo con sus promesas es algo que da una extrema fidelidad y confianza en Él. Jesucristo es el mismo. Es por eso que dicen por ahí que confiar en el hombre no es bueno, porque el hombre cambia todos los días. El hombre de hace 100 años no es el mismo de hoy, pero Jesucristo es el mismo de siempre y será igual. No seamos hipócritas con nuestra forma de ser, es algo muy clave. Si enseñamos algo, mostrémoslo con el ejemplo, que nuestras acciones no contraigan nuestros principios, seamos reales, es decir, seamos los mismos todo el tiempo. Por ahí una vez escuché que el reto no está en hacer lo correcto una vez o decirlo una vez, sino es en la perseverancia. Dicen por ahí que el tiempo es la mejor forma de conocer a una persona. Entonces, cada segundo que estás con una persona, esa persona, no importa si es el amigo de toda la vida o lo conociste ayer, esta persona, cada segundo que esté contigo, te está conociendo, está abriendo nuevas puertas, nuevas formas de tu forma de ser. Es algo muy interesante. Una vez escuché una canción que decía que tu testimonio en la iglesia no mantenga confundida a tu familia. Por lo tanto, podemos decir que tus hábitos y estilo de vida no mantengan confundidos a tus hijos. Nuevamente, invito al ejemplo. No puedes enseñar algo y en el día a día hacer otra cosa diferente, porque es que muchos papás dicen, sí, es verdad, lo que él dice es cierto, hay que mostrar con el ejemplo, pero fallan en ese principio y lo peor aún es que no son conscientes. Entonces, si queremos saber si realmente somos una persona que enseña con el ejemplo más que con palabras, tenemos que nosotros mismos empezar a evaluarnos en cada momento. Todos los días, mírate, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente practico mis principios de la misma manera en que los enseño? Si dices que sí, eres un buen ejemplo a seguir y la gente que te rodea va a estar inspirada por tus acciones. Pero si no, la gente va a ver falsedad en ti. Quinto principio: interésate por la vida de tu padre. Preguntarle en cuanto a su trabajo, sus intereses, sus metas,
cómo decidió dedicarse al trabajo en el que está, cómo era él cuando tenía tu edad, cómo conoció a tu mamá. Mientras aprendas más de él, quizás te des cuenta de que conocer las experiencias que él tuvo nos ayuda a nosotros a mejorar y a comprender más por qué él responde de la manera en la que lo hace. Obsérvalo, presta atención a la forma en que él trata a tu mamá. Fíjate cómo cumple sus llamamientos en la iglesia, cómo se relaciona con otras personas, cómo se comporta en el trabajo. Muchas veces analizar a nuestros padres nos sorprende, porque simplemente observándolo y escuchándolo, viendo cómo realiza cada cosa, cómo soluciona cada problema, nos ayuda más a ser cada vez mejor persona. Con lo que aprendemos, eso aumentará nuestro amor por él y la admiración que tenemos por él, y lo comprenderemos mejor. Muchas veces surgen preguntas de ¿por qué mi papá piensa que esto es malo si yo pienso que está bien? O sea, eso no veo nada de malo en esto. Pero hay algo que él vivió o que él vio que hace que él piense eso, que él lo tome por esa manera. Así que obsérvalo, analiza a tu padre. Si quieres preguntar, pregúntale ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo tomas de ese lado si yo no lo veo por ahí? O solo míralo, porque a veces nos enfocamos más en lo que vemos y no en lo que escuchamos o oímos, sino que con solo ver cómo él actúa, cómo él soluciona los problemas, nosotros sentimos más su ejemplo que cuando él no nos dice. Eso le pasa a muchas personas. Por eso pienso que es muy interesante que conozcas la vida de tu padre y aprendas también por su ejemplo y no solamente por lo que él dice o por lo que escuchas de él. Séptimo principio o tip. El verdadero carácter es formado por la moral piadosa. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 7 dice: Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Me parece muy interesante cuando dice la moral piadosa, porque muchas veces la gente, por ser moralista, comete el error de enseñar con mucha crítica, ataca la conciencia, te hace que nazca en ti un espíritu de culpabilidad, y eso no es lo que enseña la Biblia. Una cosa es hacer que una persona la podamos llevar al arrepentimiento, pero otra cosa es criticarla de tal manera que crezca en él un estado de culpabilidad, y eso no es de Dios. Unos padres que no tienen el hábito de oración, de reflexión o práctica de la palabra de Dios no pueden demandar eso de sus hijos. Ningún padre puede demandar algo de lo que él no es capaz de hacer. Por eso repito, las acciones es la mejor forma de enseñar. ¿Por qué? Porque es una enseñanza permanente y real. Es indiscutible esa enseñanza. No hay mejor forma de enseñanza que hacer las cosas, es decir, lo que acabo de decir. Pero de último quiero decir que hay algo hermoso, y es que el secreto para que los padres puedan tener éxito con sus hijos es tener la capacidad de inculcar, enseñar y demostrar la gran necesidad de Dios. Ese es el principio más grande, más fuerte para asegurar el camino de los hijos en rectitud y obediencia a Dios. El padre le dice a su hijo: hey, tienes que estudiar para el examen del colegio. El hijo, por necio, no hace caso, pero cuando llega el examen se siente confundido, tiene estrés, pierde la nota y pierde la materia. Luego se queda el niño pensando: sí, tengo que estudiar, mi padre tenía razón. Es decir, el niño se dio cuenta de la necesidad, y la próxima vez el chico recuerda su experiencia, decide hacer caso, estudia y mira que le va bien. Es decir, como conclusión, realmente necesito estudiar. Y eso pasa con todo. Los padres no pueden enseñar sin argumentos. Tenemos que enseñar es mostrando la necesidad, mostrando el porqué de las cosas. Si tú como padre no puedes responder a la pregunta ¿por qué necesitamos de Dios?, ¿qué te hace creer que tu hijo lo va a entender? No podemos enseñar algo que no entendemos. Por lo tanto,
necesitamos orar a Dios para que nos dé sabiduría y entendimiento del por qué el hombre realmente necesita de Dios. Demostrémosle a los hijos los caminos que tiene el diablo para él y los caminos que Dios tiene para él. Sexto principio. Pídele consejos a tus padres. Seamos sinceros, probablemente les den consejos ya sea aunque se los pidan o no, pero funciona tanto cuando se los piden como cuando no. Pedirle un consejo en cuanto a la actividad en la iglesia, las clases, los amigos, la escuela, las citas con los chicos, las citas con las chicas, el deporte y otros pasatiempos. Consejos con las asignaciones que te da tu iglesia, trabajos, universidad. Esas cosas te ayudan, le ayudan a ellos para enfocarse más en a ella le importa lo que yo opino, a él le importa lo que yo digo, y no hay nada que sea mejor o nada más satisfactorio que te pidan un consejo. No hay nada más, no hay nada que demuestre mayor respeto por otra persona que pedirle un consejo. Porque lo que realmente se dice al pedir un consejo es: aprecio lo que sabes, las experiencias que has tenido, valoro tus ideas y tus sugerencias. Es muy agradable para un padre escuchar esas cosas de su hijo. Por experiencia propia, sé que los padres a los que se les pide consejos se esfuerzan más por dar consejos buenos, sensatos y útiles. Cuando pides un consejo de tu padre, no solo recibes el beneficio de sus comentarios, sino también le brindan un poco más de motivación para esforzarse a ser un mejor papá y un mejor hombre. Cuando piensas con mayor detenimiento en cuanto a lo que te aconsejan y en cuanto a lo que ellos te preguntan, ellos pondrán mayor empeño en predicar o con su ejemplo y dar a conocer que solamente con unas acciones nosotros podemos reflejar en ellos o podemos ver en ellos su ejemplo. A veces nosotros nos sentimos confrontados o decimos no le quiero pedir consejo a mi padre o qué dirán ellos, pero a veces esos consejos o pedirle esos consejos a tu papá es una motivación para ellos de bueno, mi hijo me tiene en cuenta para esta decisión, mi hija me tiene en cuenta para esta cosa, sé que esto es algo importante para ella y no me tiene de lado sino me pregunta, así sea algo sencillo, así sea algo pequeño, no tan relevante en sus decisiones, pero te preguntan y es algo que refleja en ellos la importancia que les damos a los padres. Así que pídele un consejo a tu padre. Y en tema de conclusión de esta pequeña reflexión es: joven, mujer, hombre, padre, hijo que nos están viendo, confía en tus padres, interésate por la vida de tus padres, pídele un consejo a tus padres. Porque muchas veces pensamos que es mejor no decirle a mi papá o a mi mamá por temor a ellos que me dirán, se pondrán bravos o me dirán, ay, madura, ya estás grande. Pero tenemos que entender que el amor que ellos tienen con nosotros es un amor que quiere lo mejor para ti, tus sueños y tus metas. Así que la pregunta que hagas o el consejo que pidas, sea descabellado o no hay que tener temor de preguntar, porque ellos nos aconsejan para nuestro bien y nosotros preguntamos para aprender. Y qué mejor manera de aprender que teniendo esa mano que te guía y te alienta por el mejor camino, por medio del ejemplo, por medio del amor, por medio de una corrección en la que tú no te sientes oprimido, no te sientes vulnerable y no sientes que te están destruyendo emocionalmente, sino que es un consejo y una guía en la que tú te sientes confortable de ese amor y ese aprecio que ellos tienen por ti, tus sueños, tus anhelos y ese respeto que tienen por tus decisiones. Así que siempre confía en ellos, respalda a tus hijos, respalda a tus padres, cuídense unos a otros y siempre estén con amor, unión familiar y con buena comunicación de familia. Espero que haya sido bendición para ti y para tu familia esta enseñanza, esta corta reflexión y que lo puedas compartir para más personas. Dios te bendiga. Para despedirnos, por favor, acompáñanos en una oración. Señor Jesús, gracias Dios por un día más de vida, Dios, gracias por estos momentos de reflexión, Padre, porque como le dije al principio, es una manera de recordar los principios, de recordar quién eres tú.
porque la Biblia es el mejor reflejo de quién realmente es Dios. Entre más podamos conocerte, Dios, más podremos hacer tu voluntad. Y si más hacemos tu voluntad, habrá bienestar, futuro, esperanza y prosperidad para nosotros, para nuestra familia y para nuestra nación. Gracias, Dios, y por favor bendice a todo aquel que está viendo este video, que sea de gran bendición esta enseñanza para él y su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta luego.